Paganini, el violinista endemoniado. Decían que su arco ardía, que sus dedos eran huesos secos corriendo por las cuerdas, que tocaba como si el mismísimo Lucifer se sentara en su hombro. Él era Niccolò Paganini, el hombre que hizo temblar a la música y a la iglesia, el origen de un genio maldito. Nacido en Génova, Italia, en 1782, Paganini fue un niño prodigio. Su padre lo sometía a interminables horas de práctica. A los 7 años ya dominaba el violín como un maestro. Pero pronto algo cambió. Su aspecto se volvió cadavérico, sus ojos hundidos y su música inhumana. Decían que había hecho un pacto, que el diablo le prestaba su arco por las noches. Paganini hacía cosas imposibles con el violín. Tocaba 3 octavas con una sola cuerda. Usaba técnicas que nadie había imaginado. Dicen que rompía a propósito 3 cuerdas antes de salir al escenario, para tocar toda la obra con una sola y dejar al público sin aliento. Algunos juraban haber visto sombras moverse detrás de él mientras tocaba. No solo fue un genio, fue mujeriego, jugador y provocador. Lo acusaron de brujería, fue excomulgado y la iglesia le negó un entierro cristiano. Murió solo. Nadie quiso tocar su cuerpo. Su ataúd fue rechazado de cementerio en cementerio, como si, incluso muerto, siguiera siendo un peligro. El capricho número 24 se convirtió en un desafío para todos los virtuosos. Influenció a Liszt, a Rachmaninoff, Brahms y hasta guitarristas de rock. Dicen que en cada que se tocaba bien esa obra, Paganini sonríe desde el infierno o el paraíso. Nadie lo sabe. Genio o demonio. Dicen que hizo un pacto con el diablo y que su violín lloraba sangre. Su música era tan imposible que la iglesia le negó el cielo. Este fue Paganini, el violinista que tocaba con fuego. Pero no solo era Paganini, hubo otros 2 genios o endemoniados. La verdad detrás de Paganini, Mozart y Beethoven. Imagina un teatro en penumbra. En el centro, un violín descansa bajo una luz tenue. Una historia comienza a murmurar entre las sombras. Paganini, el hombre cuyos dedos bailaban sobre las cuerdas como si no pertenecieran a un humano. Mozart, un niño que componía sin errores a los 5 años, como si las notas le fueran dictadas desde el más allá. Beethoven, sordo, escribiendo música que aún hoy nos sacude el alma. Durante siglos se repitió la misma pregunta. ¿Eran genios tocados por la mano de Dios o virtuosos endemoniados que hicieron un pacto póstumo? La leyenda y el mito. En el siglo XIX, ver a Paganini tocar era presenciar lo imposible. Dedos larguísimos, movimientos veloces, melodías imposibles de reproducir. Algunos aseguraban verlo sonreír con malicia mientras arrancaba notas sobrehumanas. No tardaron en correr los rumores. Es el diablo quien lo guía. Mozart no se quedaba atrás. Hijo de un músico estricto, aprendió en meses lo que otros aprendían en años. Desde niño componía obras complejas de memoria, sin borrar ni corregir una sola nota. La gente de su tiempo no podía explicar cómo una mente tan joven podía producir música perfecta, y la respuesta fácil era atribuirlo a lo sobrenatural. Y Beethoven, él rompió todas las reglas. Perdió la audición a los 28 años, pero siguió componiendo como si escuchara con el alma. Su 9ª sinfonía nació cuando no podía oír un solo sonido, y aún así
escribió una de las piezas más influyentes de la historia. Hoy, la ciencia nos ofrece respuestas que antes eran impensables. Oído absoluto. Mozart y Paganini probablemente nacieron con esta rara habilidad: identificar cualquier nota musical sin referencia. Es como reconocer un color exacto sin verlo mezclado con otros. Esto permite que la música se escuche mentalmente y se transcriba sin necesidad de un instrumento. 2. Plasticidad cerebral y entrenamiento extremo. Mozart tocaba y componía desde que tenía 3 años. Paganini practicaba horas diarias al punto de la obsesión. Beethoven, aún sordo, sentía la vibración de cada nota y memorizaba el timbre de cada instrumento. El cerebro, sometido a esa intensidad desde la infancia, crea conexiones neuronales extraordinarias. Posibles condiciones físicas únicas. Paganini probablemente padecía síndrome de Marfan, un trastorno del tejido conectivo que le daba dedos anormalmente largos y flexibles. Esto le permitía alcanzar intervalos imposibles para otros violinistas. Memoria musical y visual excepcionales. Mozart tenía una memoria casi fotográfica para la música. Podía escuchar una obra compleja una sola vez y luego escribirla de memoria. Beethoven, aunque sin oído, visualizaba las partituras como si fueran cuadros en su mente. Obsesión y disciplina. Detrás del mito siempre hay horas infinitas de trabajo. Los genios musicales no solo nacen con talento, lo perfeccionan hasta la extenuación. Lo que parece milagro es, en gran parte, práctica llevada al límite humano. ¿Eran endemoniados? La respuesta más probable es que no. Pero en una época sin neurociencia, sin estudios de genética ni psicología musical, la gente necesitaba explicar lo inexplicable. Y el diablo siempre fue un recurso útil. Hoy sabemos que estos virtuosos combinaron 3 elementos: talento innato, condiciones biológicas únicas, entretenimiento feroz desde la infancia y una obsesión absoluta que los llevó a vivir para su arte. Y esa mezcla crea música que parece venir de otro mundo. Quizás el diablo nunca estuvo entre bastidores, pero cuando escuchas a Paganini, a Mozart o a Beethoven, es difícil no pensar que había algo más allá de lo humano en cada nota. No importa si fue ciencia, genética o inspiración divina. Lo que dejaron atrás es eterno. Música. ¿Y qué música? Capricho 24 de Paganini, el Requiem de Mozart y la Oda a la Alegría de Beethoven. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Quién no se ha sorprendido con esas ejecuciones, esas obras de arte que aún hoy nos embelezan y nos hacen preguntar: ¿genios? ¿Extraterrestres? ¿Mutantes? No tendríamos la explicación para eso, pero algo habrá de eso. ¿Ustedes qué creen? Comenten, díganme qué es lo que piensan. ¿Qué saben ustedes acerca de estos 3 genios que acabo de mencionar? Platíquenme, que pronto estaré con ustedes con otra obra dentro de mis videos. Un saludo fraternal para todos y que Dios nos bendiga en esta y en la otra vida.